Buenas, buenas. Ahí estamos, esperando a la gente, esperamos unos minutos. Buenas tardes. ¿Quién anda por ahí? Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, mira arriba y abajo porque tengo la compu y y el teléfono simultáneamente, así que ahí me voy acostumbrando. Bienvenido, un montón de gente por allá. Y acá también. Bueno, esperamos unos minutitos, así se va juntando gente. Está lejos el teléfono y yo estoy medio viejo, así que no leo nada, así que nadie se sienta mal si no respondo, porque no llego a ver bien. Muchas gracias a todos. Ahí váyanse sirviendo el whiskycito, váyanse sirviendo el whiskycito. Buenas, buenas. No llego a ver los nombres, muchachos, estoy viejo, pero los saludo a todos y les agradezco por estar acá. A ver quién está ahí. ¡Hey! ¿Cómo va? Buenas, buenas. Qué lindo, se va sumando gente. Vamos a esperar 1 o 2 minutitos más y arrancamos todos juntos. Tema complicado el del día de hoy, ¿eh? Tema complicado el del día de hoy. Hey, ¿cómo va? Tema que genera un montón de discordias y discusiones. Así que bueno, vamos, váyanse sirviendo el whisky, un vasito de agua. Salute. Qué lindo, cuánta gente. ¿Cómo van todos? Marce, bienvenido. Bienvenido, bienvenidos todos. Whiskies ahumados el día de hoy. Vamos a hablar mucho, mucho, mucho. Así que bueno, a la medida que pueda voy a ir contestando preguntas. Si no la contesto es porque no la llego a ver. Está muy chiquito y muy lejos el teléfono. Qué grande, muchas gracias chicos, bienvenidos a todos. Bueno, todos con vaso en mano que arranca ya mismo la charla. Ya somos unos cuantos, así que vamos a comenzar cuanto antes. ¿Todo con whisky? Whiskies ahumados. Para empezar, y esto lo voy a repetir durante la charla. Qué lindo. Lo voy a repetir durante la charla. A mí me encanta el whisky ahumado, porque en más de una situación van a pensar de que estoy hablando mal del whisky ahumado, pero no, estoy tratando de quitar un poquito, buenas, buenas Adri, buenas todos, si no tienen whisky no importa lo que tengan, pónganse algo en el vaso, en la copa y a beber. Decía, van a poder pensar que tal vez a mí no me gusta el whisky ahumado, y esto lo contrario, yo soy uno de los grandes fanáticos del minuto cero de los whiskies ahumados. Pero sí es importante sacar un poco el velo del misterio que hay alrededor del whisky ahumado, el whisky turbado, quiero decir, ¿no? Empecemos a sacar algunos mitos de ahí. Así que, partiendo de la base que a mí me encanta el whisky ahumado, que me encantan los whiskies con mucha turba, vamos a arrancar esta pequeña charla. Acá hacemos el primer brindis slange a todos ahí los amantes del whisky. Estoy bebiendo en un vasito de Talisker que me regaló la gente de Talisker, está hecho de piedra de la isla de Skye. El vaso la verdad que no sirve para nada, es tremendamente incómodo, se te chorrea por todos lados, pero es muy lindo. Y las copitas, las Glencairn me llegaron, así que para la próxima reunión voy a tener copas fantásticas. Salud a todos. Bien, whisky ahumado, estos whiskies llenos de turba, llenos de complejidad, llenos de características medicinales y marinas. La verdad es que son extremadamente complejos y hay que entender bien de dónde vienen y qué es lo que tenemos hoy en el mercado. Primero, pequeño resumen de cómo se hace el whisky. La mayoría de ustedes lo saben profundamente y algunos de ustedes lo han escuchado de mí más de una vez. Así que lo voy a hacer lo más resumido posible, pero como para ponernos todos en tema y hablar con el mismo idioma. Se parte de la cebada. Estamos hablando de whisky escocés con turba. Vamos a encontrar el whisky turbado en Irlanda también ahora, gracias a Dios. Ellos tenían una experiencia muy, muy, muy profunda en esto, pero durante mucho tiempo lo dejaron de hacer.
Eh, Se parte la cebada tiene poca azúcar y sobre todo tiene azúcar extremadamente grandes que la levadura no puede comer. La levadura es un bichito, un honguito que se va a alimentar de azúcares muy pequeños, muy simples. Entonces hay que resolver estas situaciones, tratar de generar un poquito más de azúcar y la otra tratar de romper esos azúcares para que después la levadura la pueda comer y la pueda transformar en alcohol. Así que muy importante, la cebada va a ser germinada. Esto es el proceso de malteado. Vamos a transformar este grano, esta semilla, en una planta. Se la va a remojar durante 2 o 3 días. Se va a estirar en grandes camas de malteado. Son unas salas hermosísimas donde la luz del sol va a penetrar por un montón de ventanas y va a empezar a brotar. En este proceso de brotación va a haber algo de fotosíntesis, un poco de azúcar se va a generar, pero sobre todo lo que va a pasar es una liberación, una generación de enzimas tremendas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, sustancias que generamos todos los organismos, no importa el tamaño que tengamos, que van a generar este trabajo, el de simplificar los alimentos hasta llevarlos a la medida o al tipo de alimentos que necesitamos, que necesita el organismo para poder vivir, ¿sí? O liberar energía o lo que sea. Así que la propia cebada va a generar la simplificación de los azúcares que nosotros estamos buscando, ¿sí? Así que básicamente este primer proceso es básico, se hace para la cerveza también, ¿eh? O sea, básicamente mojar y dejar germinar el grano para tener más azúcar y sobre todo las herramientas que van a romper esos azúcares se las van a transformar en azúcares chiquititos para que la levadura pueda alimentarse de ellos, ¿sí? Una vez que termina eso hay que secar esas mini plantitas para poder transformarlas en harina, porque si no sería una pasta, hay que deshidratarla. Y ahí es donde aparece la turba, ahí es donde aparece este elemento que genera nuestros whiskies ahumados. ¿Sí? El resto del proceso lo voy a resumir en etapas muy simples. Tengo ya la cebada malteada, en este caso va a aparecer la turba, va a aparecer el humo. Después eso va a ser molido en harina, en diferentes niveles de granulometría, ahora no interesa. Se van a romper esos granos hasta llegar a una harina gruesa, a una sémola y después a la harina talco. Y eso va a entrar en un proceso que se llama mashing, donde se va a agregar agua hirviendo en grandes amasadoras, en grandes tinas de amasado, que van a remover todo esto para, como si fuera un té, extraer de esta harina todo lo que había ahí adentro, llevarlo al líquido lo mejor posible y hacer que ya también en la medida que la temperatura va bajando, esas enzimas que habíamos generado primero se vayan activando y vayan como si fueran grandes tijeras agarrando los azúcares y cortándolos en azúcares cada vez más chiquitos. ¿Sí? Una vez que logramos tener la mayor cantidad de azúcar posible liberada y simplificada, eso va a ser filtrado, nos vamos a quedar solamente con el jugo, ese jugo va a pasar a otra tina, a la fermentadora, que puede ser de madera o de acero inoxidable, de otros materiales, eso ya lo hablaremos en otro encuentro, donde se va a inocular, se va a agregar la levadura, que la levadura se va a empezar a reproducir y va a ir comiendo todos esos azúcares que ahora sí están en condiciones de ser fermentados. En el transcurso de un tiempo, que puede ir entre los 3, los 5, los 6, 7 días, la gran mayoría de ese azúcar se va a transformar en alcohol. Otra vez vamos a filtrar, vamos a sacar la levadura, vamos a sacar todos los residuos, nos vamos a quedar con ese líquido que ya es alcohólico y que se parece a una cerveza de hace varios cientos de años. Sin nada que ver a la cerveza que tenemos hoy. Pero el concepto base es siempre el mismo. Tengo la cerveza, ahí viene la destilación, ahí aparecen los alambiques, ahí aparecen estas grandes cacerolas que lo que van a hacer es evaporar las sustancias que se evaporan, que hay ahí adentro. Y nos va a permitir separar los diferentes elementos que hay. Siempre se habla de separar alcohol de agua. Obviamente el alcohol es la parte más importante, pero es igual de importante todo el perfume que hay ahí adentro, todos los aromas, todos los sabores que le van a dar el carácter al whisky que estamos bebiendo, ¿no? Porque si no sería solamente alcohol, estaríamos hablando de otro tipo de bebida, sin hablar mal de ninguna otra. Salud nuevamente para los que están llegando. Slancho.
Si no saludo, chicos, es porque no veo las letritas chiquitas, ¿eh? Nadie se sienta mal. Feliz. Gracias por estar acá y compartir. Eh, Así que bueno, la destilación es muy complicada. ¿Por qué? Porque a medida que la temperatura va a ir subiendo, van a hervir y evaporarse diferentes elementos, no todos a la vez. Esto es importantísimo de entender, ¿eh? O sea, hasta que un elemento no se termina de evaporar, la temperatura no sube y va y así sucesivamente escalonadamente. O sea que si yo corto pronto, me voy a quedar con algo. Si corto después, me voy a quedar con otra cosa y así. No confundir hervir con evaporar. ¿De acuerdo? Porque quiero decir, el agua hierve casi a los 100 grados, pero se empieza a evaporar mucho antes. Entonces, cuando yo estoy a los 78 evaporando alcohol, también estoy evaporando mucha agua. Hierve el alcohol, pero se evapora también todo, un montón de otras cosas que van a pasar a la siguiente etapa. Explico esto porque va a ser clave para entender el tema del humo en los whiskies. Atención, atención a este detalle. Entonces, elementos como el alcohol van a evaporarse a los 70 y pico de grados. Aromas florales se evaporan antes, o sea que algunos pasan y otros los pierdo por el exceso de temperatura. Otros aromas se van a evaporar después que el alcohol, o van a hervir después que el alcohol. Significa que hasta que no llegue a la fase final donde el alcohol ya se evaporó todo y sigo hirviendo el líquido y la temperatura sube un poco más, por ahí esos aromas no pasan. Sé que el concepto es complejo, pero es importante que entiendan esto. Si ustedes agarran una pava y la ponen a hervir para hacerse un mate y miden la temperatura del agua, por ahí cuando está hirviendo estaremos cerca de los 100 grados, pero miden la pava y está a 100 grados. Y miden el fuego y está a 460, 500 grados. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahora, sin embargo, si ustedes dejaran evaporar toda el agua que hay adentro de la pava va a empezar a levantar de temperatura. ¿Sí? Tiene que ver con una cuestión de física pura, nada más que eso. Eh, Esto es importantísimo entender para entender lo que viene ahora. Entonces, destilo una vez, tengo un producto que va a rondar los 30 grados de alcohol, eso lo vuelvo a destilar por segunda vez, voy a llegar a unos 70 grados de alcohol aproximadamente. ¿Sí? Eso todavía no es whisky. Obviamente, para los que ya saben un poco más, en cada etapa vamos a descartar lo primero y lo último que sale. Lo primero porque tiene cosas que son desagradables y puede llegar a ser muy malos para la salud. ¿Sí? Como alcoholes superiores, el famoso metanol, que en el caso del whisky está en concentraciones muy bajas, así que no es peligroso. No es peligroso para nada, pero es desagradable y puede llegar a generar malestar. Y en el caso de lo último que sale, tiene muy poco alcohol, así que rebajaría aquello que pudimos purificar, o sea, volveríamos a ponerle suciedad o agua al alcohol que nos llevamos, pero también aparecen los alcoholes superiores acá, perdón, lo dije antes, pero en realidad es en el final, y son alcoholes que en mucha concentración pueden llegar a tener un sabor desagradable, pero son muy difíciles de digerir para nosotros. Es el clásico alcohol del dolor de cabeza, el clásico de que me levanto el otro día y me duele todo. ¿Eh? No me digan que no les pasó nunca. Esa es la famosa resaca y es la que vamos a encontrar a veces en los productos de muy baja calidad, porque con tal de ganar algunos litros, esa cabeza y esa cola, que es lo que yo tengo que separar para quedarme con gran calidad de alcohol y aromática, bueno, las hago cada vez más chiquitas, meto más de la cabeza y la cola en el corazón para poder ganar más litros y ganar más plata. Así que por eso, no solo por el gusto, es importante alcoholes de calidad. Bueno, tengo el alcohol. Ese alcohol lo voy a llevar a barricas de madera, en el caso del whisky siempre roble, pero previamente utilizada por otras bebidas, que van a darle toda la complejidad. Madera va a ser otro encuentro o más de un encuentro probablemente. En la madera va a pasar un montón de cosas y sin el paso por madera, sin esos mínimos 3 años que dice la ley escocesa, sin menos de esos 3 años no se puede llamar whisky y les aseguro que no es whisky. No solamente se suaviza, sino que el más del 60% de lo que tenemos adentro de la copa depende de lo que pasa adentro del barril. ¿Sí? Termina ese proceso, se van a ver evaporado un montón de cosas, se va a ver reducido, va a ser más concentrado, va a ser otra cosa, y ahí sí vamos a agregarle agua,
y llevarlo a graduación alcohólica que lo tenemos que vender o beber. ¿Sí? Acabo de ver un chiste que se están haciendo por ahí y me hizo reír. Salud. Bien, ahí tengo whisky. Obviamente mezclas en el medio, o sea, antes de hidratar podemos generar blends de maltas, podemos generar miles de combinaciones. Dicho esto, tenemos whisky. Resumimos muy rápido. Y ahí vamos a meternos, sí, que no quiero hacer demasiado larga la charla, si nos dan los tiempos que nos permiten las redes sociales y no aburrimos a nadie. Vamos a meternos en la turba. Dijimos que la turba se va a usar muy al inicio de todo este proceso, que es en el momento de secar la cebada malteada, la cebada germinada. Bien, o sea que desde el inicio, ¿con qué quiero decir esto? Que ese elemento que yo agregué al principio, donde simplemente era un cereal todavía, va a tener que pasar un montón de etapas, se va a ver un montón de transformaciones en esas etapas, así que con mucho cuidado cuando leemos etiquetas, lo que decimos siempre, ¿no? O sea, ver un poquito más allá de lo que se nos muestra para vendernos un producto. Cuidado, la cebada malteada se va a secar con aire caliente, que puede ser provocada por turbinas eléctricas o turbinas de gas, históricamente con madera, con carbón y con turba. La turba se usa en Escocia desde tiempos inmemoriales porque obviamente era más barata que la madera. Son islas, hay poca madera disponible, así que esa madera hay que cuidarla. ¿Qué es la turba? La definición de turba sería algo así como un elemento semicarbonizado, ¿sí? Con una alta de masa mórbida, con una alta concentración de vegetales semidescompuestos. No significa nada para la mayoría de la gente esto. Básicamente son vegetales en descomposición, pero de una manera extremadamente particular. Son vegetales que quedaron en zonas anegadas, en zonas inundadas, pero en agua que no tuvo movimiento. Eso hace que el agua tenga muy poca oxigenación y que comience a generarse, por el tipo de actividad microbiológica que hay ahí, una acidez muy alta en el agua. Eso provoca una transformación de ese material orgánico diferente a la que puede haber en otro tipo de medios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se concentra mucho carbono, mucho carbono. Hola, Miki, gracias por estar acá. Mete bocadillos. Gracias. Ahí con nosotros Miguel Ángel Raigosa, el presidente del Museo de Whisky. Así que vamos a aprovecharlo si me traigo un bocadillo. Entonces, volviendo a la tierra, en esta masa de vegetales se empieza a descomponer en el agua muy ácida, sin oxígeno, muy lentamente y concentra carbono. Esto lleva muchísimo tiempo. Para que ustedes se den una idea, un estrato, o sea, un centímetro de turba completa, de este material ya preelaborado, puede llegar a llevar muchísimos años. O sea, en condiciones ideales, entre 5 y 10 centímetros cada 100 años. Dije bien, 5 a 10 centímetros cada 100 años y las condiciones son perfectas. Así que ya estamos hablando de un producto muy particular. Ya estamos hablando de un producto que no es que yo decido hacer turba, me armo algo y hacemos turba. Y no toda la turba puede tener la edad necesaria para considerarla ideal. Así que otro de los temas, ¿no? Porque hay turba en un montón de lugares del mundo, pero no todas sirven, ¿eh? Estamos hablando que en Escocia tenemos un promedio de turbas de 10.000 años. Y así toda la turba, toda la ciénaga, toda esa compactación de material orgánico tampoco sirve, porque están en diferentes etapas de su proceso. Más problemas. Con lo cual, turbas muy antiguas, procesos muy lentos. ¿Cuáles? Se dividen en turbas negras y turbas claras. Las claras tienen mucho material orgánico, mucho aroma y baja combustibilidad, mientras que las otras, lo contrario, mucha combustibilidad, mucho menos aroma, mucho más poder calórico. Así que vamos a usar las de más arriba, que se quitan a mano o con máquinas hoy, obviamente. O sea,
va a ser un combustible. Ellos se dieron cuenta que al tener tanto material orgánico, si lo dejaban secar, prendía. Y entonces quemaban eso en lugar de quemar madera. La turba tiene alrededor de 50 componentes volátiles, 50 elementos que tienen olor, de los cuales la realidad que 8 son los que van a modificar el whisky, y de esos 8, 4 son los más importantes. Así que si yo, cuando voy a secar la cebada, en lugar de meterme con la turba, que entre paréntesis, la turba, si la dejamos varios miles y miles de años más, termina siendo antracita, lo que se conoce como carbón mineral, ¿eh? O sea, no es ni más ni menos que 4 etapas antes de llegar al carbón mineral. Si yo genero fuego, que obviamente nunca va a terminar de ser fuego, va a ser más humo que fuego, con turba voy a generar un fuego y un humo con un olor muy fuerte y muy particular, que es el que encontramos en los whiskies turbados, en los whiskies que nos gustan tanto. Ahora, acá es donde empiezan los peros y donde quiero llegar a no darle bola tanto al ppm que miramos todos los que nos gustan los whiskies ahumados. ¿Qué es el ppm? Partes por millón. O sea, si dividimos la botella de whisky en 1.000.000 de partes, ¿cuántas partes por millón son fenoles de turba? Estas sustancias que dan olor ahumado a nuestro whisky. Bien, y ahora vamos a llegar al punto de que no es tan importante ese numerito, sino probar y entender qué es lo que hay adentro de la botella. Esto es lo más importante de todo. Fenoles de turba, entonces, son las sustancias que se evaporan. Es importante que la turba no prenda fuego y no se caliente demasiado cuando se hace el secado, porque todas estas sustancias se rompen y se destruyen, no ahumando, no perfumando nuestro whisky. O sea que no alcanza con tirar adentro el horno un montón de turba y dejar que haga humo. Hay que controlar esa temperatura, no tiene que nunca llegar a la llama, tiene que ser un fuego ahogado donde aparece humo, muy controlada. Entonces, según la cantidad de horas que esa cebada, que va a estar 50 horas adentro de ese horno secándose, o sea, cuántas de esas horas están dadas por turba, va a ser la cantidad de partes por millón que mi cebada tenga para después hacer mi whisky. Espero que se vaya comprendiendo. Sé que es un poco técnico, pero tenía muchas ganas de hablar de esto porque están muy de moda estos whiskies y a veces se pone el acento en las partes por millón y me parece una estupidez. Con mucho respeto, por favor, nadie lo tome a mal. Así que, volviendo a esto. Entonces ya tengo una cebada que tiene una X cantidad de partes por millón de fenoles de turba. Fenoles de turba. La cebada llega entonces a la destilería donde se van a hacer todo el resto de los procesos que les conté antes, ya con la turba incluida en sí mismo. ¿Sí? Esto es importantísimo. La gran mayoría de las destilerías no generan su propia malta, no maltean ellos. La mayoría se la piden a una empresa que se dedica a hacer solo esto y le dice, quiero tal cebada con tal nivel de turbado, con tantas partes por millón. Se usan cromatógrafo para medir esto, no viene el caso ahora, herramientas que se usan también para otras áreas de la industria. Entonces, en todos estos procesos, primero yo ya parto con una cantidad de fenoles de turba. No es lo mismo una turba de Islay, de esta isla tan importante del suroeste de Escocia, donde la mayoría de esos whiskies son ahumados, que una turba de Skye, que una turba de las Islas Orcadas, que una turba de Irlanda, que una turba de Noruega, pues ahí tenemos un whisky muy interesante que ellos tienen y lo usan con su propia turba. Los componentes, esas plantas que antes estaban que estaban vivas y se transformaron en turba, obviamente van a definir la carga aromática de ese whisky que vamos a hacer. Ya partimos de una variable, no es solo usar turba, sino es qué turba y de dónde viene esa turba. Paso número 2, en todas estas etapas, siempre considerando que la turba fue bien usada, va a haber cambios. Ya en la primera etapa, donde vamos a mover y amasar y a masticar esa harina de cebada para extraerle todo lo que tiene adentro, una parte de los fenoles de turba se quedan ahí, porque cuando yo me llevo el líquido, en el sólido queda un montón, o sea que ya perdí parte del ahumado. Después, en el proceso de fermentación,
juegos químicos van a generar desnaturalización. Algunos de esos fenoles van a mutar, van a cambiar, se van a transformar en otra cosa. O sea que lo vamos a perder como tales. Después llega la destilación. Recuerden que hace un minuto yo les comentaba que la destilación va por etapas, va por temperaturas, que por ejemplo el alcohol se evapora a los 78 grados, el agua hierve a los 78 grados, el agua hierve más arriba, casi a los 100. La realidad es que los fenoles de turba hierven todos a temperaturas muy altas, o sea que hasta el final de la destilación no pasan. O sea que acá ya se complicó todo de vuelta. Y me sirvo otro poco de whisky, porque me pongo nervioso. Acá se complicó todo otra vez, porque según la altura del alambique, según la forma del alambique, según cuándo corto la destilación, cuándo digo basta, destilo hasta acá, porque si yo tengo un corte temprano, bueno, va a pasar mucho menos ahumado. Si tengo un corte más tardío, va a pasar más ahumado, pero van a pasar también otras cosas. Entonces, cada decisión y cada variable del proceso de destilación va a generar que la turba que yo traigo de mi cebada llegue o no al whisky final. De la destilación pasa entre el 30 y el 40% de la turba que pusimos en la cebada. Solo eso. Así que ya empieza a cambiar todo. Salud. Dicho esto, ¿termina de cambiar todo? No. Peor aún, durante el paso por madera en la maduración, una parte de todos estos fenoles también se van a evaporar y van a mutar. Por ejemplo, el cresol, que es uno de los fenoles de turba que tenemos, el cresol es el responsable del olor a quemado, de a goma quemada que tienen muchos whiskies con turba. El cresol se evapora rapidísimo, los primeros años y meses del paso por madera. Por eso lo vamos a encontrar más fuerte en los whiskies con menos años que los whiskies más ahumados. ¿Mejor o peor? Y bueno, otra discusión diferente, ¿no? Y yo diría, no, lo que más te gusta. Si querés un whisky que tenga este carácter agresivo de la goma quemada, propio de la turba cruda, y bueno, vamos a whiskies más jóvenes. Si queremos la turba como otro perfil, parte de la complejidad del whisky que estamos tomando, iremos a whiskies más añejos donde la turba empieza a perder fuerza. Esto es importantísimo tener claro. Entonces, sin extenderme demasiado, arranco con una cantidad de partes por millón en mi cebada. Pierdo, según cómo lo sequé, la temperatura de secado, etcétera, la cantidad de fenoles que pasaron. ¿Y cuáles pasaron? Según la temperatura del fuego se van a evaporar unos, se van a romper otros, o sea, ¿cuáles pasaron? Después, en el proceso de mashing, en el proceso de empastado, donde cocino la cebada con agua para extraer todo, pierdo una parte y otra parte queda metida en la parte sólida que no me voy a llevar. 2. En la fermentación, cambios químicos, pierdo. 3. En la destilación, todo se va a otro plano. Y en la madera también voy a perder turba. Con lo cual, partes por millón de origen, que es donde se mide, al final es relativo. No es importante. Y otra cosa muy importante. Por ejemplo, el Lagavulin 16 años, que es un whisky que la mayoría de los amantes de whisky hemos tomado más de una vez, y a veces, igual algunos podemos decir muchas, gracias a Dios, tiene real aproximado 18 partes por millón. Poquísimo, y sin embargo un whisky muy ahumado. El Colida tiene 13 partes por millón. Y sin embargo, el cambio es muy grande. El Pit Monster, que se ha puesto de moda, ¿sí? Pit es turba en inglés, el monstruo de turba, tiene 80 partes por millón. Si uno agarra un Colida y un Pit Monster, la diferencia no es 7 o 6 veces más fuerte en turba. Es claramente mucho menor. Sí es más turbado, pero no tanto. Esto empieza a explicar de qué fenoles pasaron, en qué concentración, cómo era ese alambique, cómo fermenté, etcétera, etcétera. Va a variar. Y por más de que las partes por millón sean las que son, no van a inferir en el producto final como el número lo expresa. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Por ejemplo, el whisky más ahumado hoy en día se llama Oakmore Super Heavily Peated
que es de Briladic, tiene 309 partes por millón, no tengo memoria para recordar las partes por millón, entonces las leo, no les voy a mentir. Y la realidad es que si fuera lineal, no podríamos tomarla, porque lo habitual es estar tomando whiskies, los que consideramos ahumados, que están entre los 20 y las 50 partes por millón. Y, qué sé yo, y 50 partes por millón de un Ardbeg normal, que tiene alrededor de 50-55, que es muy ahumado, a mí, personalmente, que es un whisky que yo bebo mucho y me gusta mucho, me resulta más intenso o igual de intenso que el Big Pete, que tiene 80. Con esto, ¿qué quiero decir? Partes por millón no es igual a más ahumado. Es igual a la cantidad de residuo que tenía la cebada antes de pasar por el proceso. Entonces, otra cosa que me gustaría... bueno, por ejemplo, otro detalle interesante. Kolila y la Gabulin usa exactamente la misma cebada con el mismo tipo de ahumado, la produce la misma maltería. Y son whiskies absolutamente diferentes. Y de hecho vos tomás uno al lado del otro y uno parece mucho menos ahumado que el otro. Y sobre todo las paletas aromáticas son distintas, son whiskies claramente diferentes. Digo, son 4 elementos que se los puedo contar. Los fenoles propiamente dichos son responsables de algunos aromas frutales y sobre todo el medicinal. El cresol, que como les dije antes, el olor a goma quemada. Los vinilfenoles, que son los responsables del olor a panceta ahumada, carne asada, el aroma que a mí más me gusta, debo decir, de la turba. Y ahora no sé cuál me estoy olvidando. Bueno, ahora me va a venir. Son diferentes que van a actuar de manera distinta. Por eso, cómo los combinemos, en la cantidad que los combinemos y cómo estén combinados con los otros 32, 33 elementos que son los definitivos para armar el sabor de un whisky, van a dar un perfil de un whisky. O sea que las partes por millón no definen al whisky. Y espero que haya quedado claro en esta pequeñísima charla. Las partes por millón va a hablar del nivel de intensidad de turbo en la primera etapa. Todo lo demás va a transformar esto. Entonces es importante tener claro. Elijan un whisky no por las partes por millón, solamente la parte por millón les va a dar a ustedes la idea de cuánto ahumado se tienen que esperar, pero no es para nada prueba de lo que van a estar bebiendo. Este es el mensaje más importante que quería dar. Obviamente que en la medida que ustedes vayan probando más cosas, les van a aburrir whisky simples. Les va a aburrir whisky simples. Y entonces van a empezar a elegir whiskies que tengan mayor paleta aromática, donde haya mucho más para ver. Mucho más para ver. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy enganchado con Bowmore, 15 años, por ejemplo, que tiene 25 a 30 partes por millón, es bastante ahumado, pero sin embargo el ahumado no es lo que predomina, el ahumado está ahí presente, le da la estructura, pero viene después, viene antes y después y durante una cantidad de aromas y de complejidades fascinantes. Ahí me preguntaba si en Argentina hay algún whisky con turba. Sí, escoceses, no argentinos, hasta donde sé. Yo ahora estoy viviendo en Italia, así que de los últimos meses no sé si ha salido algo nuevo, no estoy del todo actualizado, debo decir, pero sí. Pueden ahí pasarse por el Museo del Whisky y ver algunas cosas, pero ahumados ahora hay un montón. Dentro de las marcas más famosas, la Gabulin, Talisker, Ardbeg, Bowmore, que no sé si está por este momento, bueno, el Pit Monster, que obviamente está. Briladic en general usa muy poca turba o nada. Si bien Jura, por ejemplo, la isla de Jura tiene mucha turba, ellos normalmente no usan cantidades mínimas. Hay turba en algunos whiskies en porcentajes muy bajos para darle cierto carácter. ¿Sí? Jura, excepto en el Superstition y alguno otro que han usado un poquito más, en general usan muy poco. Pero sí, hay y están muy de moda, así que van a poder conseguir sin ningún problema. Ahí me dicen que la Lasana hace whisky con turba, pero todavía no salieron. Bien, gracias por el dato. No sabía que estaban ahí probando cosas, pero no que ya tuvieran algún producto. Así que bueno, en principio probar, no comprar el mito, lo que siempre decimos y pregonamos los que nos gusta
lo que nos gusta. Port Charlotte, 10 años. Bravo. Eso es una gran cosa. Port Charlotte, 10 años. Ahora les cuento qué es eso. Lo que pregonamos, los que amamos el whisky es probar, probar y probar, estudiar y entender qué es lo que hay adentro de esa botella. ¿Sí? Las palabras bien fuertes en general son mecanismos de venta y no mucho más que eso. ¿Sí? Buenas preguntas. Port Charlotte pertenece a Brill-le-Duc, es una antigua, es la ciudad que está ahí cerca, reabrieron una destilería muy antigua y hacen unas cosas de una delicadeza fascinante y tienen whiskies muy, muy ahumados. Hay que probarlos sin lugar a dudas. Es una gran, gran experiencia. A mí me fascinan. Y como para ir cerrando esta charla, ahí tomo algunas de las últimas preguntas que estoy tratando de leer a la distancia. Lafroig, dicen ahí. Lafroig, por favor, ¿eh? No Lafroig, ni inventos extraños. Lafroig. Lafroig es uno de los grandes clásicos. Indudablemente, las cosas más lindas y que más amamos los que amamos el whisky. Grandes whiskies tienen ellos y ahora un juego con maderas muy interesantes, whiskies que han pasado por maderas distintas, blends de maderas, cosas realmente para aprender y para divertirse muchísimo. ¿Con qué combinar? Esto es un punto que a mí me parece crítico y radical. ¿Con qué combinar los whiskies ahumados? Seguro no con humo. Muchos de ustedes conocen, y de hecho la charla anterior que tuvimos fue sobre toscanos, me encanta el tabaco. Whiskies ahumados y humo, no. Esto es una de las claves para el buen maridaje, las buenas combinaciones entre productos. Las características fuertes se contraponen, jamás se analogan. No puedo poner humo más humo. Es como comer una comida con mucho ajo y tomarse un licuado de ajo. Es exagerado el ejemplo, indudablemente sí, pero a lo que quiero llegar, solo voy a sentir ajo. Me puede encantar el ajo, pero si solo siento ajo, termina siendo aburrido, ¿no? Lo que por ahí criticamos nosotros, los que amamos el whisky, algunos whisky extremadamente ahumados, que es solo humo, que nos encanta, pero que después es aburrido. Llega un momento que quiero ver algo más. Entonces, jamás para fumar, si les gusta el buen tabaco, jamás para fumar whiskies ahumados. Sí va muy bien con carnes asadas, pero con puntos de cocción que no son los que acostumbramos los argentinos. Habría que tener la carne muy, muy sangrante y con mucha grasa todavía líquida que no se haya ido para que se tape un poco, digamos, para que se nivelen esos puntos de ahumado, porque si no, el humo vuelve a ganar. Entonces, cuidado. Whiskies ahumados jóvenes para comer, por ahí refrescados, pero idealmente frenada de camión, dicen por ahí, es verdad, es verdad. Y ahí las minas whisky, qué lindo que llegaron. Salud. Indudablemente el whisky ahumado es el que cierra la jornada. Una vez que arranco con turba, sigo con turba y iré subiendo en intensidad de turba. Pero si ya saturo la nariz y el paladar con whiskies turbados y voy a un whisky totalmente floral, frugal, delicado, y bueno, es como tomar agua, no vamos a sentir absolutamente nada. Esto es importante, ¿eh? Cuando bebemos, no importa qué bebidas, todas las características increyendo. Graduación de alcohol, más dulce se lo considera más suave, así que vamos a quitar el azúcar. Para los que nos gustan las bebidas buenas, el azúcar va a quedar para otro momento, ya charlaremos más adelante, pero graduación de alcohol, intensidad aromática sobre todo, niveles de acidez, agresividad, astringencia, todo tiene que ir subiendo porque los sentidos se van saturando. Así que, como les dije, importantísimo. Ahí preguntan qué estoy tomando. No se enojen, che. Talisker, porque como me regalaron el vasito de Talisker, estoy tomando Talisker. El vasito, como les dije, no sirve para nada, pero es re lindo, es muy cómodo. Que dice ahí cacao. Bueno, otra vez, astringencia más zumo, 2 cachetazos, 2 trompadas juntas. Si voy a comer chocolate, que obviamente va a andar bien, nunca vamos a ir a chocolates de alto porcentaje de cacao, nunca un 80 o un 90%, porque es muy astringente, vas a ver mucha agresión. Así que vamos a chocolates semi-amargos, hasta incluso chocolates con leche de buena calidad, pero que sean más tirando a lo grasoso, que compensen. ¿Sí? Agresión no.
agresión no. Lo mismo con las frutas secas, sí podemos comer almendras, sí podemos comer avellanas, pero seguro no podemos comer nueces, porque el tipo de grasa de la nuez es muy saturada y nos va a dar un gusto a rancio en la boca desagradable, muy desagradable que va a arruinar ambas cosas. Así que con mucho cuidado, ¿sí? Los wikis ahumados son el fin de la tarde, perdón, son el fin de la tarde o el inicio de la tarde, pero digo, cuando arrancamos con los ahumados, seguimos con ahumados. Esto como cierre. Así que haciendo, ¿qué tipos de quesos? Preguntan. Che, qué buenas las preguntas, gracias. Buena pregunta, lo mismo. Al revés de lo que la mayoría pensaría, quesos no parmigiano, no quesos súper salados, no quesos de pasta dura, no quesos fermentados, no quesos con hongos, no quesos amoniacales como el Roquefort o el Gorgonzola. Quesos absolutamente, quesos absolutamente de pasta blanda, muy grasosos, un Emmental, un Gruyère, ese tipo de quesos van a ir impecables, un Gouda de buena calidad. Bravo, buena pregunta, buena pregunta. Buen ahumado para empezar a conocer ese mundo. Bueno, esa Joa, es una pregunta difícil de contestar porque voy a ser absolutamente eh, subjetivo, ¿no? Pero seguro no los más ahumados. Seguro no los más ahumados. Yo entraría por un Colirá, por ahí un 15 años si es que se puede llegar a conseguir, por un Bowmore. Yo entraría por algún blend que tenga una carga ahumada pero no terriblemente agresiva. Con Nemara irlandés, que es ahumado pero no es tan pungente como algunos escoceses. Seguro no, o sea, hoy mi whisky ahumado preferido, sí, Bowmore está perfecto. Preferido está entre el Bowmore y el Arbor. Lo que más tomo ahora es Bowmore porque con el Arbor me pasa un poco lo que les contaba. Es fuertísimo, pero es fuertísimo, pero termina siendo poco complejo, ¿no? El Bowmore en contrapartida es muy complejo. Bueno, ahí tocaron mi corazón, Petú. Arran. Arran es un mundo aparte. Si lo permite este encierro que tenemos y logro conseguir unas botellas, vamos a armar una charla sobre Arran exclusivamente. Arran, sí, señor. Arran es para el día de parado, pero bueno, son cosas fuertes. Mira vos con Nemara. No, bueno, Monkey Shoulders no tiene prácticamente ahumado. Si tiene una carga de turba, no supera el 2-3% y puede llegar a ser para dar un poco de estructura. Igual está riquísimo, igual está riquísimo. Así que para arrancar, tal vez Colilá, tal vez un Bowmore si lo consiguen es una gloria, un Arran lo mismo, y como dije, si no, ir a algún whisky ahumado que esté dentro de un blend. Algunos blends que ya vienen con alguna carga de ahumado. Paul John, bueno, ya hablaremos de Paul John. Muy, muy interesante whisky. Si consiguen Magmira, que es este whisky eh, noruego que les contaba, es muy interesante y ellos manejan muy, muy bien el tema del ahumado con mucha delicadeza, muy interesante, muy distinto el whisky escocés, pero muy interesante, se aprende mucho. Dice, si puede desarrollar, se puede distinguir el humo de la turba en la nariz. Bien, whisky de la turba en la nariz. Compadre, ¿cómo va? Mira, la forma más fácil, más fácil de reconocer la turba es olor. O a goma quemada, a frenada de colectivo, hablando groseramente, o el aroma panceta ahumada, ¿no? Que son los dos más fáciles de reconocer. Y el aroma medicinal, que es del fenol propio y puro, ¿no? El aroma a medicamento. No confundirlo también con el aroma yodo que puede venir de las turbas que estuvieron bañadas por el agua del mar, que se da mucho en Ayla. Estos aromas te van a ayudar a reconocerlo. Como nota interesante, no confundir jamás el olor a humo de turba con el olor a humo de la madera muy tostada, porque las barricas que se queman mucho por dentro a propósito también van a generar un aroma a humo, pero no tiene nada que ver. Lo van a reconocer fácilmente por un aroma mucho más dulce, más maderoso, básicamente. El aroma de la turba es claramente medicinal. Y lo de la goma quemada. Sí, como decían por ahí, el bold claramente de Paul John es el más ahumado. Muy, muy interesante. Así que bueno,
Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias por las preguntas. No veo nada de lejos. Ecofenoles, eugenol, crosol. ¿Qué otros más? Como les decía, el vinilfenol, que es el responsable del aroma a carne quemada, es uno de los más poderosos. Y después, si quieren, ya por escrito les paso nombres para que la gente no se pierda con este tipo de nombres. Le paso, es más, podemos armar, si tienen ganas, para próximos encuentros, una listita de las sustancias que dan los perfiles aromáticos, que estaría muy lindo, ¿eh? Dice que me guarde el vivo. Bueno, ahora voy a ver si lo logro, voy a tratar. Así que bueno, siendo ya 44 minutos de charla y me dijeron que lo tenía que cortar a los 40, vamos a ir cerrando. Les agradezco estar por acá y si lo logramos todos los lunes vamos a ir haciendo una, tratando de meternos en temas importantes y abriendo un poquito la cabeza, ¿no? A pensar los productos desde adentro y el whisky sobre todas las cosas junto con otros amores que tenemos. Así que muchas gracias por acompañarme. Slanjo, salute acá desde Italia y nos vemos lunes próximo. Chao, hasta la próxima.